La comunidad eligió Electro. En el anterior vídeo de el mejor equipo de cada DPS piro de Genshin Impact, os comenté que pelearais en los comentarios a ver quién tenía un elemento favorito en Genshin Impact. El Dendro por ahí va ganando, porque todos sabemos que el de Hydro prácticamente voy a hablar de Ayato, Tartaglia, Mualani y Nubilet, y no hay mucho más que hablar por ahora. Pero damas y caballeros, a día de hoy tenemos un total de 8 carries Electro, que varios de ellos han marcado la comunidad y que a día de hoy están prevaleciendo, como por ejemplo Keqing, ya sabéis, la famosa comunidad de Keqing Maze, o Razor, que es uno de los DPS favoritos de la gente que jugó al principio de Genshin, que fue el icono de este canal durante 1 año y medio y que estamos donde estamos a día de hoy gracias a este personaje y me pasé mi primera mismo full estrellas con él y ahora está rotísimo. O Raiden, la waifu definitiva de muchísima gente de la comunidad y que hay jugadores de Genshin Impact con la esperanza de que ahora que los buffos a los personajes antiguos son reales, Raiden vuelva a brillar como alguna vez pudo hacer durante toda la versión de Inazuma. Y ni mencionemos las peleas ficticias de Flins con Varesa, gente diciendo que Varesa es mejor que Flins mini mini. Así que señores, hoy vamos a ver el mejor equipo y obviamente variantes y demás de cada uno de los mejores DPS Electro. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar del vídeo del canal, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda a vuestra participación de las bendiciones lunares que regalamos 2 al día solo por apoyar el canal de forma free to play. Gracias y seguimos así, dentro de poco serán 3 bendiciones al día. Enhorabuena a los ganadores y mucha suerte con vuestras columbinas y demás. Recordad usar Lootbar, borren el teatro, ir a la página web a apoyar el canal, que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por estar un día más, los que estáis conduciendo, trabajando, estudiando, los que estáis tendiendo la ropa, los que estáis limpiando el váter. Muchas gracias por estar ahí viendo el vídeo, lavando los dientes o lo que sea que hacéis mientras ponéis de fondo a este señor, cocinando, lavando. Y vamos con los mejores equipos de los DPS Electro. Al igual que en el otro vídeo, formato igual, mismas normas, disclaimers similares. Vamos a arrancar de lo que a día de hoy tiene menor daño por rotación a lo que mayor daño por rotación podría alcanzar. C0s, C1s y C2 y la mejor versión de cada equipo en su propio nicho. Vamos a arrancar, curiosamente, con el primer carry Electro de Genshin Impact, Keqing. Keqing es un personaje muy interesante que, como dije hace poco en un vídeo, Jutao, literalmente está bien construida. Pues Keqing, igual, porque tiene rotación de menos de 15, puedes llegar a tener un full uptime porque se imbuye de Electro, tienes una ulti que nuquea mucho, aunque son muchos multi-hits y sabemos que últimamente a la gente le gustan los numeritos grandes, y además se puede adaptar a todos los equipos posibles donde tienes un carry Electro, que esto es una cosa muy interesante porque va a ser una variante común en todos los carries Electro, menos que el carry esté cerrado a una reacción, ahora hablamos de ello, porque a diferencia de los carries Piro, que según la cantidad de Piro que hagan eliminan el hidro sobre el enemigo o el crío para no poder vaporizar o derretir y no aprovechar la reacción más fuerte de Piro, en el caso del Electro, todas las reacciones con Electro simplemente requieren que sigas golpeando con Electro, es decir, no es que vayas a eliminar el otro elemento, sino que el Dendro convive con el Electro en la reacción de Aggravate y el Hydro convive con el Electro en la reacción de Electrocargado o Electrocargado Lunar, dando pie a poder jugar un montón de combinaciones de Hyperblooms, de Aggravates, de sobrecargas, porque tampoco eliminas el Piro, hablaremos de eso más adelante, de electrocargados y un super vaporizado con el electrocargado, pues ya sabéis, During o Xiangling y un largo etcétera. Es muy distinta la forma de funcionar de los Electros, con lo cual los Electros a lo largo de Genshin Impact se han adaptado de forma muy distinta y de hecho, y de forma muy curiosa, no tenemos un Electro universal que funcione en todas las combinaciones de equipos, como si tenemos un crío universal que en este caso no derrite, que es Skirk, o tenemos una Piro universal como es Mabuika, que puede hacer todo lo que hace un carry Piro en todas las versiones posibles de sus equipos. Así que arrancamos con Keqing. Keqing está ahora mismo a la altura de Setos, que Setos es un 4 estrellas que podríamos catalogar como uno de los 4 estrellas más fuertes DPS de Genshin Impact, junto a Gaming, Razor y alguno más. Y la realidad es que a día de hoy Keqing, al contaros todo esto de la versatilidad, comparte los mismos rasgos y se puede jugar en la mayoría de combinaciones de Electro. Se puede jugar en Aggravate,
Se puede jugar en sobrecarga, aunque un poco peor que el resto de carries electro. Se puede jugar, porque hay carries especializados para la sobrecarga, se puede jugar en equipos de electrocargado lunar con Inefa, Furina y algunas cosas más, aunque de nuevo un poquito peor que otros carries especializados. Se puede jugar, por supuesto, en Hyperbloom, aunque como no adquiere tanta maestría en general, el daño de Hyperbloom no es tan alto. Y se puede jugar en todas las combinaciones. El equipo predilecto que acompaña su rotación de 15 a día de hoy para nukear y que sea extremadamente frenética, recordando que las rotaciones, en este caso, cuanto más largas cercanas a 20 o superior, peor, y cuanto más cortas cercanas a 15, 16 y más frenéticas, a día de hoy son más eficientes en Genshin Impact. Keqing, el equipo más jugado son los Agravates, por la rotación de 15 junto a Xilonen, Kazuha, Nahida. En vez de Kazuha, pues pones a Xilonen, puedes jugar a Fischl como segundo electro, que tiene un daño fuera del campo espectacular, y un largo etcétera de equipos. Y en la misma tier de Keqing voy a poner a Setos. Setos, la verdad es que es espectacularmente poderoso, la verdad, y podría estar incluso encima del siguiente DPS de aquí. La única diferencia que tiene es que tiene un techo muy rápido, porque es un 4 estrellas, y el siguiente DPS es cierto que hace 0 estaría por debajo de Setos, pero con constelaciones de él y su equipo está por encima de Setos. Setos es un carry de arco que va a ataques normales que con la ulti los convierte en cargados y aprovecha de una forma espectacular la maestría. Con Setos tiene mucha pinta que han utilizado muchos datos que los jugadores han brindado gratis a Genshin para luego construir más adelante otros electros que aprovechan la maestría, y seguro que han tomado datos también para balancear luego el electrocargado lunar. Setos, con esa cantidad de maestría, uno de los equipos más fuertes que puede jugar, aparte de obviamente los Hyperblooms por ser un electro que va a maestría, aunque también con proporción crítica y todo lo demás, son los Agravates puros, al igual que Keqing. Aggravate nada más y a volar, señores. A pesar de que ahora con la llegada de Columbina es muy posible que todos estos carries electro, que os diré que en Aggravate es como su core principal y el máximo daño por rotación porque es común para todos los carries electro, va a evolucionar posiblemente a que el mejor equipo de todos los carries electros sea un electrocargado lunar que juegue una combinación de Inefa, Columbina, Sakarosa y cualquier carry electro. Adiós a los Aggravates. Os adelanto en este vídeo que en el futuro, digamos que la core común de cualquier carry electro va a ser Columbina, Inefa, Sakarosa o Columbina, Fischl, Sakarosa, electrocargado lunar. Pero Setos tiene esta combinación igual, pero también se puede jugar principalmente en Hyperblues por abusar tantísimo de la maestría. No brilla tanto Setos en electrocargados ni en ninguna otra cosa de este estilo. Keqing se me olvidó mencionar que puede funcionar en también el monoelectro de Sara C6, Kazuha, Xilonen y tratar de bufar solo el daño electro, pero Setos, digamos que a diferencia de Keqing, de nukear con una ulti, va a cargados, es un carry, no tiene rotación de 15 segundos, que es lo peor, se alarga mucho más, pero es muy poderoso para ser de 4 estrellas, lo que pasa que no es tan jugado. Siguiente personaje que, como dije antes, a C0 con el equipo C0 está debajo de Setos, pero con constelaciones por ser un 5 estrellas, C2 o más, con sus soportes Furina y Nahida con C2 o más, supera a Setos. Esto no es tan realista, pero está aquí a nivel de poder posible, porque muchos tenéis a Furina C2 y algunos tenéis a Nahida con constelaciones. ¡Sino! Cuéntame otro chiste. Sino, su mejor equipo actual sigue siendo el mismo, aunque tiene dos grandes problemas. Problema número 1, coste de 80 y rotación de 20, como los malditos 4 estrellas de Genshin Impact. Problema número 2, no es versátil ni permite el quick swap, y es verdad que puedes estar hasta más de 20 segundos en campo, pero en cuanto sales del campo para rotar, pierdes toda la imbuición y tienes que volver a tirar la ulti, y esto le perjudica infinito porque lo convierte en incómodo a más no poder, y hemos visto que los personajes de Genshin, cuanto menos cooldown y más tiempo de utilización, incluso como he dicho antes acercándose a 15, más eficientes y más versátiles son para recibir también más tiempo de cantidad de bufos, porque los bufos suelen durar entre 12 y 15 segundos en Genshin en general. Cuando ya estás 18 en campo prácticamente, como podría llegar a estar Sino, pierdes los bufos a lo largo de la rotación, pero también pierdes daño extendiendo esa rotación. Sino hace 0 por debajo de Setos, y su mejor equipo actual es el Sino, Furina, Nahida y Baizu, aunque mucha gente lo está jugando con Lauma en vez de Nahida o con Lauma C1 en vez de Baizu, que ha mejorado un poquito más con Lauma C1 en vez de Baizu. Sino es interesante, tiene un equipo muy potente, pero es también muy cerrado y con el tiempo ha envejecido exageradamente mal. Siguiente, y aquí ya llega el top 5 donde ya la gente se va a pelear en los comentarios. Vamos a poner en un top que se acaba de distanciar a Raiden.
Raiden, diréis, uy, aquí iría otro carry. No, aquí va Raiden. Raiden es un carry pues que ha envejecido mal. Es un arconte que cronológicamente le ha tocado la hora en tiempo exacto, que de hecho se ha seguido cumpliendo la hora de jubilación de los arcontes en tiempo exacto, justo después de Raiden con Nahida. Y el año que viene en Sniesna, ya en finales de 2026, principios de 2027, le toca la horca a Furina, la guillotina, señores, y no es una broma, es una referencia, le toca por timing, y luego tocarán los bufos a Song Li, luego de Song Li le tocará Raiden, pues así. Y Raiden es un personaje que los Raiden National son eternos, los Raiden Hypercarry se han dejado un poco de jugar, pero ahí están. A día de hoy los Raiden sobrecarga de Durin más Chebrus, cuidado, poca broma con los equipos de Raiden sobrecarga. Pero la realidad es que Raiden vuelve a tener un nuevo techo. No lo sabíais y estoy pensando en hacer vídeo. Dejadme en los comentarios si queréis un vídeo de esto. Pero Raiden contra un enemigo, es decir, si jugamos contra varios no cambia el Raiden National, pero jugando contra un enemigo tiene un nuevo equipo con un daño superior unitarget, que es el nuevo Raiden National con Durin. Durin, a diferencia de Mabuika, sí puede vaporizar con Furina. Mabuika no llegó a vaporizar con Furina del todo bien, sí lo hacía, pero no hace snapshot. Durin tampoco. Y realmente el equipo clasismo nacional que os comenté hace mucho tiempo de Raiden, Furina, Mabuika, Bennett o Shilonen, que solo brillaba si el equipo tenía constelaciones, realmente nunca se llegó a jugar del todo y era peor que el Raiden National normal. Y a día de hoy tenemos un equipo mejor que el Raiden National normal contra un enemigo, porque sabéis que Durin modo dragón negro pega contra un enemigo nada más, es unitarget y pega el doble que Xianglin, básicamente a C0, a C2 ya ni te cuento, porque puede llegar a hacer hits fuera del campo de 250-300k. Raiden, Furina, que sí aplica suficiente para que Durin vaporice, Durin modo daño, y Shilonen, porque aquí Bennett no pinta nada porque no hace snapshot Durin y Furina va con vida, así que Shilonen, que sí baja resistencia, si le puede meter el buen daño elemental a Durin. Raiden tiene un nuevo techo del Raiden National, pero si nos vamos hacia atrás pues tenemos los sobrecargas y los Raiden National en multitarget, ya que Xianglin, por suerte y por encima de Durin, sigue vaporizando en área y sigue vaporizando todos los golpes, cosa que Durin es uno sí uno no, y además vaporiza solo unitarget, que es una cuestión que no sé por qué lo han hecho así, pero bueno. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes, y luego el resto 75-80 ahorráis un montón. El pack de All-In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los por 2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150, y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5, y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. ¡Ya está! Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. ¡Feliz Navidad, señores! Un besito en esas patas. Después de Raiden, y que a saber qué ocurrirá cuando lleguen los buffos a los personajes de Inazuma, viene Clorinde. Clorinde, vamos a decir que, por un lado, igualdad de constelaciones supera a Raiden en todos los aspectos. Por otro lado, Clorinde es una Keqing Pro Max, porque tiene una ulti que nuquea igual que Keqing, pero tiene un DPS y una autoimbuición muy fuertes dentro del campo, y al mismo tiempo tiene un coste de energía no tan alto como otros personajes, y además tiene rotación de 15 segundos, con la única diferencia de que Keqing se puede curar y Clorinde tiene pues el pacto vital, que a día de hoy para Clorinde es más un problema realmente que hacer un personaje interesante, porque se puede curar ella misma y tiene un sustain interesante, que es una ventaja que comparte con Nubilet, es una analogía muy precisa concretamente, pero la realidad es que el tema del pacto vital a día de hoy no llegó a ningún sitio, solo lo tienen Arlequino ella, y Siswine tiene mecánicas de pacto vital, nadie juega Siswine, así que Clorinde se ha quedado limitada, pero la realidad es que el daño bruto de Clorinde y los 15 segundos de rotación hacen que a igualdad de constelaciones Clorinde haga más daño que Raiden en casi todos los equipos. Para terminar, Clorinde le pasa lo mismo que a Keqing. Tiene los Aggravates que fueron muy top durante mucho tiempo, tiene Hyperblooms puros donde juegas a Cookie triple maestría con Nahida, Furina, y es una core normal de Hyperbloom, o incluso como la propia Clorinde puede explotar Hyperblooms, aunque su nerf es que Clorinde no consigue tanta maestría, podrías jugar Clorinde, Nahida, Furina y otra cosa de rotación de 15 que cure para ayudar al equipo
pero que solo hay un Electro que sea Clorinde y tenga la responsabilidad de hacer Agravates y explotar los Hyper Blooms. Repito, no tiene tanta maestría como Sino y como el resto de personajes, pero Clorinde de nuevo es un personaje que duró 4 o 5 versiones y quedó bastante limitada porque la gente realmente no terminó de gustarle, porque intentaron que fuera un Arlequino pero de Electro, solo que Arlequino tiene más evolución, más sinergias, más espectacularidad, más lores, una Fatui, más historia, un boss, es decir, tiene mucho más mecanismo de marketing alrededor de Arlequino, y Clorinde, aparte del botón, pasó sin pena ni gloria, así que por ahí queda Clorinde. Y ahora entramos, y os va a parecer muy raro, al top 3 de los mejores carries Electro y sus equipos. Clorinde se puede jugar en todo y, como he dicho, comparte equipos con Keqing. Agravates en su momento, Hyper Bloom, y posiblemente de aquí a nada su mejor combinación sea Inefa, Columbina, Sakarosa, que va a ser la mejor combinación de los carries Electro en general con los electrocargados de Notcry. Top 3. Entramos en ligas mayores. Fan de Metapod para presidente diciendo ¡una referencia! Son increíbles los Metapod para presidente. El top 3 de carries Electro actual es Razor. Razor es más fuerte que la Arconte Electro. A día de hoy el niño lobo ha tenido su desarrollo de personaje y es una realidad que en Genshin Impact ningún jugador de la 1.0 jamás pudiera llegar a imaginar. Razor es más fuerte que Raiden y es uno de los 3 carries electros más fuertes del juego, pero es que además, junto con Gaming, es uno de los 2 DPS 4 estrellas más fuertes de todo Genshin Impact. Razor tiene un equipo de sobrecarga y punto. Y el equipo de sobrecarga tiene 2 versiones: el free to play, y, que es full 4 estrellas, y el meter a Durin, que hace que sea espectacular. El equipo es Chevreuse, es ultra necesaria por los buffos de la sobrecarga y es un equipo de sobrecarga. Bennett C6 es ultra mega super necesario e irreemplazable porque lo imbuye de Pyro y Razor pega ambos elementos al mismo tiempo, Electro con el lobo y Pyro con el mandoble, que se imbuye de Pyro. Y luego la pieza que puede variar es Fischl para activar los buffos a la Aquelarre y tal, y es un full equipo de 4 estrellas, o Durin. Activa los buffos de la Aquelarre también, porque son 2 personajes mágicos, y es la versión 5 estrellas del equipo, con solo un 5 estrellas. Razor, Durin, y lo estáis viendo de fondo seguramente, Razor, Durin, Chevreuse y Bennett C6 es una salvajada actual, teniendo en cuenta que es uno de los 2 mejores DPS 4 estrellas del juego por lejos y con más daño por rotación que Raiden o Clorinde. Pero es que además recordemos que en este equipo en el futuro Razor y Durin tendrán un nuevo set que le va a dar 20 de probabilidad, 43 de ataque porcentual a los 2, con lo cual el daño del equipo aún no está calculado de forma realista, sino que va a ser bastante superior a lo que es actualmente. Disfrute los main Razor. Y vamos con los 2 top DPS Electro, que son Varesa, que no hay mucho más que hablar. Se puede jugar una variante rara de electrocargados lunares de Varesa, Inefa, Furina, Xianjung, y se va a probar seguramente en el futuro Varesa, Columbina, Inefa, Xianjung, pero la realidad es que su mejor equipo es el sobrecarga de lejos, digamos que es la versión premium de la variante de Razor, que es Varesa con Yansan, Durin y Chevreuse, y de forma definitiva el set ahora se activa, han cambiado cosas en la beta, y el set ya no se activa solo cuando hay consonancia de la Aquelarre, sino se activa si el personaje ha pasado las pruebas de la Aquelarre, con lo cual Durin va a activar el set aquí sin que haya 2 personajes de la Aquelarre. No va a bajar 35 de resistencia, va a bajar 20 y seguirá habiendo testeos para comprobar si Fischl más Durin hace más daño total, aunque parece ser que no va a ser así. Pero damas y caballeros, Varesa en sobrecarga en los equipos que os comento, y se puede jugar Mawika en vez de Durin, tiene su techo absoluto. Y Flins. Puede ser que esté un poco inflado en Notcry, creo que subiré un vídeo relacionado con Flins y las reacciones lunares, y que realmente hay mucho teatro alrededor de las reacciones en Notcry, y que cuando se acabe Notcry igual se nota mucho que se les cae el espectáculo para vender cosas nuevas, y los equipos de reacciones lunares se nota que han estado demasiado sujetos a bosses concretos, mecánicas concretas, bufos concretos del abismo y cosas relacionadas, y cuando quites todo eso alrededor de los equipos lunares igual no son tan versátiles, sino son demasiado específicos para ciertos bosses. De hecho, lo veremos en el futuro, pero sí que es objetivo que el mayor daño por rotación, sin tener en cuenta una Columbina, y con Columbina ya ni me llego a imaginar, es Flins, Inefa, Aino, Sakarosa, y no os podéis imaginar el futuro de Flins, Inefa, Columbina, Sakarosa. Y habría que probar a Yahoda ahí bufando a Columbina, pero bueno, Yahoda ya sabéis que la decepción más grande que había nunca jamás en Notcry. Muy buen personaje dentro de las historias de misiones de Arconte legendarias,
pero el humo legendario dentro de lo que es el gameplay real y el aporte al equipo. Pero Flints en electrocargados lunares y con sus variantes siempre pudiendo poner, pues bueno, ahí no es un 4 estrellas gratis, pero Columbina en el futuro. Sacaros es un 4 estrellas también, que hace cero funciona. Y en vez de Inefa, pues hay gente que juega Cookie o Yansan o Fischl o algunas otras cosas, pues no está mal. Pero recomendaría mucho a Inefa, por supuesto, porque es el personaje de este equipo. Flynn se lleva actualmente la corona como mejor carry electro y con su mejor equipo Prime Electro. Gracias por ver el vídeo hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, dejadme en los comentarios cuál es vuestro carry electro favorito y qué es el siguiente elemento que queréis que haga el vídeo de los mejores carries de ese elemento. No sé, miñis, y chaito.